pertenecido a la comunidad jurídica que está en contacto con las publicaciones y todas las actividades que realiza el Consejo Nacional de la Judicatura. En esta ocasión es importante darnos a conocer como nueva jurisdicción que ha entrado en vigencia a partir del 1 de julio del presente año, que nos dio creación el decreto número 286, donde nacemos como jurisdicción especializada para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. En este caso, mi nombre es Amelia Carolina Velázquez Rivas y estoy actualmente en mi cargo de jueza especializada de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres en San Salvador. En San Salvador porque seremos tres zonas las que estaremos como tribunales, en mi caso San Salvador, que tiene una competencia de 7 departamentos. Estos departamentos vienen definidos en todo San Salvador, el departamento de San Vicente, el departamento también de La Libertad, Chalatenango, La Paz, Cabañas, Cuscatlán y San Vicente. Esa es nuestra competencia territorial, es decir, todo lo que el decreto ha determinado como competencia del juzgado llega a conocimiento en la etapa del tribunal especializado. ¿Qué más define este decreto o qué más ha creado este decreto? Bueno, las competencias ya en la materia, ¿verdad? Y estas competencias en la materia, específicamente para un juzgado de instrucción, lo define en tres puntos principales. La primera competencia que el decreto en su artículo 2 ha definido es los asuntos en delitos. Es decir, el juzgado de instrucción especializado conoce de los delitos que están establecidos en la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia, que está ya tipificados en esa ley especial. Esos delitos, ¿qué hace el tribunal? Bueno, este tribunal los recibe en su etapa de instrucción. Es decir, la etapa inicial siempre está a cargo de un juzgado de paz que recibe un requerimiento donde se promueve una acción penal. Y si continúa una etapa de instrucción, entonces el proceso llega al juzgado especializado. Llámese o entiéndase que su competencia en delitos es los de la ley especial, es decir, como hemos denominado la ley. Esos 11 delitos específicamente los encontramos del artículo 44 de la ley hasta el artículo 55. Entre estos está el feminicidio, ¿verdad? El suicidio feminicida, obstaculización o acceso a la justicia, la inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales eróticos, difusión ilegal de información, difusión de pornografía, favorecimiento al incumplimiento de deberes de asistencia económica, sustracción patrimonial, sustracción de utilidades de las actividades económicas familiares y expresiones de violencia contra la mujer. Pero este artículo ha determinado que en la etapa de instrucción para todos aquellos procesos que iniciaron con su acción penal al 1 de julio del año 2017, la etapa de instrucción es del juzgado al cual estoy ejerciendo función. Otro aspecto importante que hay que destacar en esta etapa de instrucción es que hay una alternativa que no solo sean los delitos del artículo de la ley. ¿Por qué? Porque hay un artículo en el decreto de creación número 10 que habla sobre la competencia por conexión. Y en ese entendido, la competencia por conexión tiene ya una regulación en el proceso penal, es decir, en el Código Procesal Penal. Y el decreto remite dentro de su regulación al Código Procesal Penal. ¿Y qué dice el Código Procesal Penal? Que en algún momento un delito que no esté contemplado en la ley, pero que esté conectado, es decir, que haga una participación o un concurso con un delito común y un delito de la ley, su procesamiento será en el juzgado especializado por conexión por preferencia, es decir, preferentemente hay una resolución donde el juzgado especializado tendrá que conocer de este delito. Por lo tanto, podremos, como lo tenemos a la actualidad, delitos de lesiones, amenazas,
privación de libertad, incluso un maltrato infantil o cualquier otro delito común, pero está conectado o conexo con un delito especial de la ley. En ese entendido, esa es una de las primeras competencias que tenemos como tribunal. ¿Qué otro aspecto hay que considerar? Es el objetivo de la ley. ¿Cuál es el objetivo en sí de la ley especial? Obviamente es que los delitos se cometan en una modalidad de violencia de género. Eso implica que hay un sujeto activo, claro está, dentro de todos los delitos, pues su tipicidad nos permite considerar los sujetos activos y sujetos pasivos. Pero en una violencia de género entendemos que un sujeto pasivo, así lo determina la ley, es preferentemente pues una mujer. Ahora bien, ¿cómo hacer con esos delitos conexos? Y eso era una de las inquietudes en la entrada en vigencia de la ley. ¿Qué pasaba si un delito o una acción penal pues tenía varios sujetos pasivos y dentro de estos habían hombres y mujeres? Se entendía desde el criterio de la competencia y desde el sujeto pasivo que el tribunal entonces iba a conocer de sujetos pasivos mujeres. No obstante, ahora en razón de un conflicto de competencia que ya se ha definido, ¿verdad?, entre un juzgado de instrucción común y el juzgado especializado, por economía procesal y evitar sentencias contradictorias y pues la unidad del proceso, ¿verdad? En ese caso, pues cuando hayan varios sujetos pasivos, hombres y mujeres, se ha determinado en esa resolución de Corte Suprema de Justicia de conflicto de competencia que no se separe el proceso y por lo tanto sea en ese momento excepcional que el tribunal conozca de víctimas como sujetos pasivos hombres, ¿verdad? Pero en sí el objetivo del juzgado es la modalidad de violencia de género. Entonces eso es lo que la etapa de instrucción normalmente está definida en el proceso penal, ¿verdad? Porque eso es la norma supletoria que tenemos como aplicación o nuestra norma que rige en los procesos. Es decir, normalmente una etapa de instrucción que se presenta un dictamen, que se recolecta todos los elementos de prueba y todos los actos de investigación o actos urgentes que Fiscalía requiere al juzgado. Claro está, diferencia en el proceso normalmente común es que hay que aplicar el artículo 16-A del Código Procesal Penal, que nos indica en su caso que todas las disposiciones del Código Procesal Penal deberán interpretarse a la luz de ¿qué? A la luz de o a la armonía de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, que es la ley. También la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y todos los demás principios contenidos en legislaciones vigentes, convenciones y tratados internacionales. Esto nos lleva a que el tribunal no podría hacer, por ejemplo, una interpretación o integración de normas si no establecemos ese enfoque o perspectiva de género a la hora de aplicar una diligencia, un acto de investigación o incluso el rol de la víctima en la participación del proceso. ¿Qué significa? Que en los procesos penales debemos darle realce al artículo 106 del Código Procesal Penal ya en los derechos de la víctima. ¿Por qué? Porque hay un artículo 57 de la ley que nos indica que el rol de la víctima tiene garantías procesales. Entonces, eso nos lleva como tribunal a que vayamos integrando normas, vayamos haciendo todo ese corpus juris que existe a la hora de tramitar un proceso. Entonces ya hacemos una metodología de género o aplicación de la debida diligencia que manda la Convención Belén-Rupal. Entonces, esos son los cambios que implica para un juzgado especializado tramitar un proceso penal en la etapa de instrucción, que es la que corresponde en nuestro caso. Y a la fecha, ¿qué son quizás los aspectos más importantes que se resaltan? Obviamente el uso de cámara Gesell, porque si bien hay una condición de vulnerabilidad en la víctima, mujer o en las mujeres que han enfrentado hechos de violencia, nos lleva a definir qué tiene que hacerse en una condición, como decimos, que haga un efecto victimizante lo menos posible. Y otras consideraciones, obviamente, a la hora de decretar medidas emergentes o de protección. ¿Qué otras competencias tiene el tribunal? Tenemos una competencia mixta. ¿Qué implica una competencia mixta para el juzgado de instrucción?
que vemos denuncias de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Cuando directamente las víctimas acudan al tribunal o las otras instancias del sistema judicial tomen la denuncia de la víctima. Pero que hay un presupuesto en esa denuncia, que como somos una competencia ampliada, significará que la competencia del juzgado de paz o del juzgado de familia no se ha suprimido con la creación del decreto, sino lo que implicamos es que somos otra competencia más o instancia más donde la víctima puede acudir a poner su denuncia. Una vez se pone la denuncia en el tribunal, llevamos el proceso de violencia intrafamiliar que la ley contra la violencia intrafamiliar define para este tipo de procesos. Desde el decreto de medidas de protección, una audiencia preliminar, realizar informes, evaluaciones y hacer una audiencia pública en el caso que sea necesario sentenciar el proceso o la denuncia. Pero hay otro aspecto importante, que el decreto también nos ha definido como una competencia a prevención, es decir, si hay un juzgado de paz o un juzgado de familia que recibe la denuncia, entenderíamos que conoce a prevención y el tribunal ya no tiene por qué recibir ese proceso que ya inició en un juzgado diferente al especializado, porque deberá concluir con la denuncia hasta su dictado de sentencia y monitoreo y ejecución de la sentencia y las medidas que se decreten. Eso implica un aspecto importante. ¿Por qué? Porque el acceso a la víctima deberá verificarse cuál es el más cercano y el principio de efectividad, es decir, si la víctima no deba acercarse hasta el juzgado especializado porque tiene también una jurisdicción cerca, como debe ser el juzgado de paz o de familia. Dentro de esta denuncia lo importante es que la base no es tanto el conflicto familiar de la violencia, porque la base en este caso de nosotros es la desigualdad, la subordinación, la discriminación o el concepto de dominio o subordinación de la mujer hacia el hombre. O como lo dice en su momento el artículo de la ley, que consideraremos el derecho a una vida libre de violencia de la mujer, y este derecho a una vida libre de violencia comprende dos aspectos importantes. ¿Cuáles son? El que la mujer realmente esté libre de toda acción que le lleve a tener una discriminación, ¿verdad? Así lo dice la ley en su artículo. ¿Cuál es? Es el goce ejercicio del derecho a una vida libre de violencia, que es ser libre de toda forma de discriminación, educadas y valoradas libres de patrones estereotipados y comportamientos o prácticas sociales y culturales basadas en inferioridad o superioridad. Esto es diferente a la base que la ley contra la violencia intrafamiliar tiene al momento de resolver un proceso de violencia intrafamiliar. Y esto nos lleva a que también esos aspectos de violencia o modalidades que la ley contiene se puedan dar al interior de una relación familiar, pero también pueden darse en relaciones que no impliquen una relación familiar, como si se hace en la violencia intrafamiliar. Entonces ampliamos, es decir, la ley amplió el aspecto de protección y también de cuáles son esas relaciones que se protegen cuando hablamos de una vida libre de violencia. Dentro de esto, lo que sí es importante es que recibimos la denuncia, hacemos una evaluación porque el juzgado cuenta con un equipo ya para una vida libre de violencia y pues ellos hacen el abordaje del diagnóstico, evaluación y cualquier otra competencia que tienen sus equipos. ¿Qué aspectos es importante resaltar en la jurisdicción? El monitoreo de las medidas y el seguimiento. Esto implica que debemos activar todo un sistema, ¿verdad? Una red local, trabajar con la JODA, con Unimujeres de la policía, trabajar con la Procuraduría, porque un aspecto resaltante en esta jurisdicción es el acompañamiento de las víctimas conforme al artículo 57 de la ley. También garantizar que la víctima esté informada de todas las actuaciones que se hacen, y esto es que ella sepa que tiene un rol activo en el proceso, que lo decide. También otra consideración es que la violencia intrafamiliar ya con la ley pues no es conciliable ni mediable. Y entonces hasta qué punto el desistimiento o algún abandono que se haga por parte de la víctima deberá no ser una sanción a la víctima, sino definitivamente deberá en todo caso considerar en la oficiosidad del proceso las acciones necesarias o pertinentes en él
rol de director del proceso en los casos que conocemos. Esos deben de ser esos cambios que no solo los debería hacer la judicatura especializada, porque en sí la ley pues es una ley de aplicación transversal en todos los ejes de los procesos que se tramitan. ¿Cuál es esa otra competencia que también tenemos? Es que en los procesos penales el decreto creó, digamos, una competencia ampliada a 5 delitos más del Código Penal que los traslada al conocimiento de la jurisdicción especializada. Esos delitos son la discriminación laboral, los atentados relativos al derecho de igualdad, violencia intrafamiliar, incumplimiento de los deberes de asistencia económica y desobediencia en caso de medidas de protección o cautelares que se hayan decretado conforme a la ley contra la violencia intrafamiliar. Pero hay un presupuesto importante que debe reunirse en estos tipos penales que están en el Código Penal, pero se trasladan a la jurisdicción especializada. Y esto es que deben ser cometidos bajo la modalidad de violencia de género. Entiéndase entonces que cuando se tramita este proceso no es desde la etapa de instrucción, sino necesariamente debe nuevamente venir desde la etapa de audiencia inicial o juzgado de paz. Pero debe hacerse un análisis desde la fiscalía o desde la institución que tiene la acción penal por determinar cuáles son esos componentes, cuáles son esas condiciones que lleven a que el proceso se haya realizado con la modalidad de violencia de género para que su competencia sea sometida al juzgado especializado. Hasta este momento, quizás es importante resaltar que el juzgado en mayor medida, los delitos que más se está conociendo son el delito de expresiones de violencia. Está conociendo el delito de feminicidio agravado, no ha todavía conocido un feminicidio así simple, sino un feminicidio agravado. Y el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica o el delito de desobediencia en caso de medidas de protección y violencia intrafamiliar es el delito que en mayor medida se está conociendo por el tribunal especializado. ¿Qué pasa con los demás delitos? Bueno, hay una gama de delitos, como hablábamos en la conexión, que están siendo conocidos por el tribunal porque llevan aparejado la calificación por parte de Fiscalía de expresiones de violencia juntamente con otros delitos. Y así son derivados a la instancia. ¿Qué ha implicado hasta este momento? La solicitud de los tribunales es, por medio de Fiscalía, que se hagan muchos anticipos de pruebas, estudios socioeconómicos, peritajes psiquiátricos, a realizarse peritajes o estudios antropométricos, autopsias psicológicas, que todo eso nos lleva a determinar el componente o la modalidad de violencia de género. Entonces hay una actividad o una dinámica de muchas diligencias y actos urgentes de comprobación que se están realizando por el tribunal y los anticipos de prueba propiamente como es la declaración en cámara. Esto es en sí la competencia que el decreto le da en materia penal y en materia de violencia intrafamiliar. Un punto importante que hay que resaltar es hasta dónde se definan los límites en la violencia o en las modalidades de violencia del artículo 9 cuando esto ya constituya un delito. Porque obviamente un punto importante dentro del decreto es que el tribunal conocerá la violencia intrafamiliar siempre y cuando no constituya un hecho delictivo. Entonces es un punto importante que hay que conocer hasta dónde esos hechos de violencia intrafamiliar, que pueden ser modalidades de violencia psicológica, emocional, económica, patrimonial, estén en el límite de constituir o no un delito, y esto pues en su momento ya la ley contra la violencia intrafamiliar define que cuando haya unos hechos que se consideren puedan ser constitutivos de delito, el tribunal debe inmediatamente derivar a Fiscalía para que ellos sean la etapa de investigación. Pero ¿hasta dónde llega la competencia del tribunal? El tribunal definitivamente
tiene una apariencia de que pueda considerarse o constituir delito, pero debe considerarle a Fiscalía que ellos deban atribuir los hechos con la calificación o la tipificación necesaria para atribuirle a una persona esos hechos delictivos. Pero el tribunal no cierra ahí su proceso, porque debe en todo caso continuar con las medidas que se han decretado hasta este momento para su seguimiento y monitoreo. ¿Qué hace el tribunal entonces? Cuando conoce un hecho, una denuncia, y constituye o tiene una apariencia de constituir un delito, deriva a Fiscalía y le pide a Fiscalía que le informe al tribunal si ese hecho delictivo va a ser o no promovida una acción penal. Y le indicamos un plazo a Fiscalía para que nos indique o nos informe si va a promover una acción penal. ¿Por qué? Porque si no se promoviera una acción penal, el tribunal deberá tener conocimiento porque está en el monitoreo y en las medidas de protección que a la fecha tiene vigente. ¿Para qué? Para que el acceso a la justicia en su momento a la mujer que ha enfrentado esos hechos de violencia intrafamiliar no queden en el vacío o en un limbo en el que no haya una resolución del asunto o del caso que ha sido denunciado. Hasta el momento, Fiscalía está coordinando con el juzgado especializado y está monitoreando, derivando informes para indicarnos si está en etapa de investigación, si ya se promovió la acción penal o cuál es el estado del proceso. De igual manera, el juzgado le está indicando o informando a Fiscalía cómo vamos con el monitoreo. ¿A quién más hemos activado en ese monitoreo? La Policía Nacional Civil. Ellos, por medio de sus patrullajes preventivos o sus unidades especializadas, nos informan cada 15 días cómo está el cumplimiento de esas medidas de protección. Y de igual manera, estamos activándonos con las unidades de atención a víctimas, con las unidades, en todo caso, de ISDEMU o las unidades de la Procuraduría, para los programas y tratamientos necesarios que se lleven a cabo mientras se tramitan los procesos. Y sobre todo el acompañamiento de la víctima y su grupo familiar, incluso cuando se requiera una casa de acogida o una exclusión temporal o alguna protección reforzada a la mujer que enfrente este hecho de violencia. Hasta ahí es como un diseño o una explicación de qué hacemos en los procesos penales y en la violencia intrafamiliar. A la fecha ya tuvimos un conflicto de competencia con un juzgado de paz para que se defina dentro de nuestra jurisdicción o nuestra competencia el qué significa o qué implica conocer a prevención. Porque en su momento el juzgado de paz derivó al juzgado de especializado cuando ya había decretado la medida y el tribunal tiene a bien considerar que el decreto de la medida ya implica conocer a prevención, es decir, el especializado conoce solo si no hubiese existido ninguna actividad jurisdiccional por parte del juzgado de paz o en su caso por el juzgado de familia. El conflicto de competencia todavía no ha sido resuelto y estamos esperando, pero sí ha tenido a bien los juzgados de paz que ya hemos hecho esa resolución de indicarle que el caso debe continuar en su etapa y en su sede, de continuar la tramitación de los procesos como se ha resuelto por el juzgado de instrucción. ¿Qué más se consideró con los juzgados de instrucción en su caso? Más que todo es el hecho de ya no separar, porque ya el conflicto de competencia, obviamente resuelto por la Corte Suprema de Justicia, al indicar que no debe separarse un proceso cuando hayan víctimas, ¿verdad? Hombres y mujeres, ya el tribunal pues tampoco está haciendo esa motivación de conflicto de competencia. Es un punto importante a considerar que lo que sí hemos tenido son apelaciones. Ya hubieron apelaciones de medidas de protección y en su momento la Cámara define como un criterio a valorar que en los casos de violencia intrafamiliar, los procesos que se apelen de la medida de protección, el trámite a seguir debe ser el Código Procesal Penal. Es decir, no vamos a atender a la apelación expresa que ya se hace por parte de la ley contra la violencia intrafamiliar de apelación. Es decir, ya había una regulación expresa en la ley contra la violencia intrafamiliar del recurso de apelación. Pero en su momento la Cámara especializada que está conociendo, ¿verdad?, temporalmente, es decir, de acuerdo a un decreto que le dio competencia especializada,
la Cámara Tercera indica que no, que el proceso penal deberá irse o indicar el proceso de apelación o el trámite de la apelación para esos procesos o denuncias de violencia intrafamiliar. Y hasta la fecha así se está tramitando el recurso de apelación. En ese aspecto, considerar qué otro punto es relevante o importante. Me parece que debemos trabajar en que no estamos informándonos la sede de paz con los juzgados de familia y el juzgado especializado cuando ya hay una medida de protección decretada por alguno de los tres tribunales. ¿Por qué? Porque ya nos encontramos en procesos de violencia intrafamiliar donde el tribunal especializado le pide a los juzgados si existe una medida de protección a favor de la víctima y resulta que ya existe un proceso tramitado en otra sede y hay un proceso también tramitado en el juzgado especializado. En ese entendido, vamos a considerar que la dinámica a realizar es que le estamos informando al juzgado que conoció en primer momento y él es el que termina de tramitar en su momento el proceso. Y el juzgado especializado lo que hace es certificarle a ese tribunal que inició también un proceso, pero ya no va a continuar. ¿Qué otro aspecto también se ha valorado? Es que nos hemos encontrado en que hay procesos que ya se ha resuelto el mismo hecho por la sede de paz o la sede de familia y estamos tramitando el mismo hecho motivador o generador de la denuncia en la sede especializada. En ese entendido debemos respetar que ya hay un pronunciamiento sobre el asunto y lo que hacemos es indicarle al juzgado que si hay alguna otra modalidad de violencia que el hecho motivó o generó, solo sobre ese aspecto conoce el juzgado especializado y se le informa al juzgado de paz o de familia que ya conoció la otra modalidad. Todos esos aspectos hay que resolverlos porque eso implica vacíos que ha dejado el decreto y que en su momento pueden dar no un perjuicio al acceso a la justicia, sino más bien un perjuicio a que la víctima no vea resuelta su asunto o incluso desde el lado del denunciado tenga una doble persecución o un doble pronunciamiento. O incluso resoluciones contrarias, que eso podría ser incluso una afectación a la persona que acude al acceso a la justicia. Pero por el momento hemos tratado de darnos una comunicación con juzgado de paz y de familia. Pero me parece que un punto importante es que tenemos que digitalizar las medidas. ¿Qué implica? Que tenemos que hacer un monitoreo o un sistema en el que los tribunales estemos comunicados cuando ya haya habido un decreto de medida, los demás tribunales sepamos que ya existe una medida de protección o un proceso en trámite. Eso en la práctica hay que trabajarlo y eso nos llevaría a que hay que unirnos las tres jurisdicciones que conocemos, paz, familia y especializado, para ver cómo trabajamos en esa comunicación de las medidas de protección o incluso de los procesos que ya están resueltos. ¿Por qué? Porque si hay un nuevo hecho, definitivamente lo que hay que definir es si será un nuevo proceso o como ya el proceso penal o el Código Penal lo indica, es un nuevo hecho y ese nuevo hecho implicaría un delito. Por lo tanto, deberá derivarse a fiscalía. Todos esos puntos son los que hay que trabajar para ir resolviendo por el momento. El tribunal ya ha sentado criterio que si ya hay una resolución de fondo por otro tribunal y es una nueva denuncia, realmente estamos frente a un hecho delictivo. Lo estamos derivando a fiscalía, pero no estamos desprotegiendo a la víctima y estamos decretándole medidas de protección, pero no estamos teniendo un proceso formal en el juzgado, sino tenemos la medida de protección, mientras fiscalía resuelve tramitar la acción penal. Entonces, esos son aspectos que pueden venir a afectar la tramitación de un proceso y que a la larga la víctima vea que está en diferentes instancias y eso es lo que también se pretende erradicar con las jurisdicciones, ¿verdad? Que la víctima ya no circule por el sistema, sino que seamos el sistema el que estemos comunicados y le demos la mejor respuesta, en todo caso, al usuario o a la usuaria. Eso hay que trabajarlo y ahora que vamos empezando, creo yo que es punto importante para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? En la dinámica de trabajo. ¿Qué otro aspecto es importante? Que el tribunal también tiene conocimiento del proceso penal de discriminación laboral o la violencia laboral o el acoso sexual.
¿Qué implica esto? En todo caso es que cuando la persona llega a poner una denuncia, nosotros le preguntamos en todo caso a la víctima o al usuario o usuaria si ya puso una denuncia penal. Cuando nos indica que sí, no negamos el acceso a la víctima, sino vemos hasta dónde hay medidas ya decretadas y si no, hacemos esa protección reforzada de decretarle las medidas de protección. Pero eso también hay que trabajarlo porque en cierta medida Procuraduría nos envía al tribunal esas denuncias y en las denuncias viene plasmado que ya fue o acudió a la instancia penal como es fiscalía o policía a poner su denuncia. Lo que sí estamos como buena práctica haciendo es que policía una vez ponen una denuncia nos informa que está esa denuncia pero que no tiene medidas de protección. O fiscalía nos informa que hay esa denuncia pero no hay medida de protección porque todavía no hay un proceso instaurado formalmente. Y entonces ahí es la labor de prevención o de protección que tenemos que hacer. Pero esas son las coordinaciones que ha implicado la competencia mixta del tribunal. Pienso que falta mucho por realizar porque obviamente a 3 meses de entrada en vigencia falta mucho en la coordinación, en cómo trabajo intersectorial o interinstitucional debemos hacer y por lo tanto estamos empezando en esa labor de coordinarnos como instituciones que estamos trabajando. Pero sí, lo que es importante considerar también es que aun cuando el tribunal recibe a una usuaria para una denuncia y no desea ponerla, estamos considerando tener el registro de esa persona y lo derivamos a la unidad de atención a víctimas de la Isidro, del Centro Judicial Isidro. ¿Quién va a hacer la atención de la víctima y el acompañamiento y preparar o empoderar a la persona usuaria si realmente quiere o no poner la denuncia? Pero un punto, una pregunta que también nos planteamos es, entonces, ¿cómo se quedará esa protección si no puso una denuncia? Eso también es un punto que dentro del decreto, pues, no lo tenemos definido, pero ahí hay que ir integrando en todo caso las leyes y las convenciones y pensaríamos que no podríamos dejar desprotegida a la víctima y por el momento lo que hacemos como tribunal es que le enviamos un oficio a la policía, le enviamos un oficio a quien le pueda dar acompañamiento y le indicamos que aun cuando no hay una denuncia formal, ahí hay una persona que necesita o requiere una prevención o una atención y están trabajando aun cuando no medie una denuncia. Pero formalmente un proceso no está instaurado en el juzgado. Pero pienso yo que es lo que indica la debida diligencia o la convención. Y por último, ¿qué más hay que considerar? Que el tribunal tiene una tercera competencia. Y esta competencia es respecto de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. ¿Por qué? Porque este decreto dice en su numeral 3 que puede darse la competencia o la facultad del juzgado especializado para emitir, seguir o vigilar medidas cautelares y de protección para asegurar procesos o procedimientos administrativos y judiciales. ¿Qué hace el tribunal en ese caso? No tiene más que un dictado de medida de protección. ¿Por qué? Porque, para un ejemplo, se esté siguiendo un procedimiento administrativo en un ministerio, ¿verdad? En el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, de una violencia laboral o una discriminación laboral. ¿Qué implica? Que ese procedimiento administrativo, aun cuando no está en una sede judicial, el decreto permite hacer una emisión de medida de protección y en ese entendido se decreta la medida, se le informa a quien tramita el procedimiento administrativo y activamos las demás instituciones que están en el trámite de las leyes. Pero un punto importante es que este decreto en ese numeral 3 no tiene un procedimiento establecido. Es decir, no habla de cuáles son esas etapas que debe el tribunal llevar a cabo para hacer la emisión, seguimiento y vigilancia de las medidas. Entonces ese es un punto importante porque al final, ¿qué establece en su momento las disposiciones? Bueno, ¿cuál será esa supletoriedad? ¿Cuál será esas normas que regulan? Si nos vamos a la ley
La ley nos habla en su artículo final, ¿verdad? En su artículo 60, que en lo no previsto en la ley, lo que rige es las reglas procesales comunes en lo que fueren compatibles. Y de igual manera las disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal, que implica que estamos acudiendo en todo caso a la supletoriedad del Código Procesal Civil y Mercantil, también a la Ley Procesal de Familia, que en su artículo 130 tiene una consideración de medidas de protección, y en su caso también hay un trámite en la Ley Procesal de Familia cuando se dictan medidas de protección y no hay instaurado un proceso formal. También debe en su momento acudirse al artículo 7 de la Convención Belén do Pará, que le permite decretar medidas e incluso habla de un tipo de medidas, y aun cuando no estén regladas estas medidas de protección, definitivamente hacemos una integración de todas las normas que hablen de medidas de protección. Y claro, que dice el Código Procesal Civil y Mercantil que usted podrá hacer uso de medidas de protección que lleven la idoneidad, la pertinencia y en todo caso atinente al caso. Claro está, hay muchas medidas que no estarán regladas taxativamente o regladas en una disposición, pero hay un artículo del Procesal Civil y Mercantil que le permite que, aún no estando reglada, usted considere que al caso específico sí viene a determinarle una medida idónea o específica. Deberá en todo caso reunir los requisitos, obvio está, ¿verdad? Apariencia de buen derecho, ¿verdad? El periculum in mora, la instrumentalidad, temporalidad, la necesidad y urgencia de la medida. Eso creíamos como tribunal que iba a ser quizás el trabajo menor del juzgado, pero para el tribunal ha sido una consideración muy especial porque no hay un procedimiento. Y entonces tenemos ya a la fecha medidas o denuncias solicitadas y se han decretado medidas más que todo por discriminación, es decir, por procesos laborales de discriminación laboral, acoso laboral, violencia laboral, y también estamos teniendo como ha habido delitos de expresiones de violencia, pero que todavía no se han formalizado en Fiscalía su investigación. O en su caso, estamos teniendo también delitos de amenazas con expresiones de violencia que Procuraduría solamente explica que ya se formalizó la denuncia y requiere esa medida. O incluso en los últimos hechos es en lo laboral cuando hay despidos, ¿verdad? Y estos despidos implican derechos propios de la mujer, como es la maternidad, la licencia o alguna otra consideración que en su condición de mujer específicamente el tribunal pudiera conocer ante una protección que se requiera reforzada. Lo que sí es importante definir es que como no hay un proceso o no hay una regulación expresa, el límite entre lo legal es importante porque el principio de legalidad no puede pasarse desapercibido por el tribunal. Y por lo tanto tampoco puede invadir competencias el juzgado especializado con otras ya competencias funcionales objetivas que se requieren o se llevan por otros tribunales. Pero ¿hasta dónde entonces consideramos es que aquello que no invada la competencia, pero requiere una protección reforzada en garantía del 57, el tribunal la está decretando siempre y cuando la medida no resuelva el fondo del asunto de lo que ya se esté tramitando en otro tribunal? Porque eso sí llevaría un problema grave en cuanto que se resuelva asuntos que no son competencia del tribunal. Esa competencia quizás es la que más hay que desarrollar. ¿Por qué? Porque la LIE, cuando entra en vigencia, no tiene un procedimiento especial, que es la Ley de Igualdad y Erradicación de Discriminación para las mujeres. ¿Qué pasa? La ley no especifica incluso cuáles son esos procedimientos, cuál será nuestra norma supletoria, cuál será aquellos presupuestos básicos para la medida de protección, sino lo que contempla esta ley realmente son qué implica o qué significa una discriminación. Explica qué es una discriminación, a qué le debemos entender discriminación y en todo caso quiénes serán aquellos actores que tienen el rol de
director en esta ley. Acá el director o rector en la LIE, como le hemos determinado, es la Procuraduría General de la República. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Decreta una medida de protección, le informa a la Procuraduría que está decretada esta medida y como rector de la ley, inicie las acciones legales correspondientes o, si ya las inició, informe en qué trámite o estado están estas acciones legales. Le hemos dado un rol a la PDDH de monitor, pero ¿un monitor en qué? Si son acciones legales, PDDH tendría que monitorear hasta dónde esas acciones legales están siendo efectivas, se están realizando y hasta qué punto la víctima o la usuaria está siendo atendida en esas instancias necesarias. Y que más, la atención psicosocial obviamente de la víctima o la atención ya integral que consideramos lo hacemos con ISDEMO, con la unidad de atención a víctimas o lo hacemos en su caso con la misma Procuraduría que tiene un departamento ya especial de atención integral a víctimas o usuarias o mujeres que enfrentan hechos de violencia y su grupo familiar. Hay un punto principal. Estas atenciones llevan al grupo familiar, pero excluido al denunciado o al posible agresor. Así le llaman en algún momento algunas denuncias. El tribunal no ha tenido a bien llamar agresor a la persona, sino manejamos la calidad de denunciado y denunciante por su presunción de inocencia, obvio está, y porque los procesos obviamente son para él. Pero en esta última competencia no tenemos un derecho de audiencia como tal. Es decir, nunca llamamos o emplazamos a la persona denunciada, sino con los indicios o elementos que nos presentan en la denuncia, en el aviso, consideramos si es que necesitamos documentar algún elemento más, lo requerimos, pero si no, la emisión de la medida se da y no hay un derecho de contradicción como tal. Por lo tanto, ¿qué pasa si se apelan estas medidas? La víctima hasta ese momento no tiene una asesoría o no tiene una asistencia legal. ¿Qué hace el tribunal? Si el denunciado apela, le pide a Procuraduría que se muestre como representante o asistencia legal a la víctima para que conteste el recurso y la represente en todas las instancias necesarias o pertinentes. Eso es lo que nos va haciendo crear un procedimiento, pero no está arreglado y por lo tanto, pues, obviamente el debido proceso debe necesariamente siempre tenerse en cuenta en todo proceso donde implique un llamado a la persona denunciada a cumplir condiciones o someterse a medidas de protección. ¿Cuáles son las medidas de protección que más se han requerido en el tribunal? Normalmente hablamos del abstenerse de hostigar, de hacer amenazas, de hacer cualquier tipo de conducta que violente, ¿verdad? O vulnere algún derecho a vivir libre de violencia a las mujeres. Pero ¿qué otro se nos requiere? La exclusión en el hogar, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto también es el cuidado personal de un niño o una niña cuando se determinan exclusiones del hogar o cuando se determinan procesos? Cuotas alimenticias se están requiriendo por el tribunal, por cuanto si se ordena la exclusión del hogar de la persona, lo que se le está requiriendo es que debe existir algún tipo de obligación alimentaria de la persona que sale del hogar en ese momento. Pero ¿qué más se nos está llegando a requerir? Ya se nos pidió por primera ocasión una pensión compensatoria en un proceso de violencia intrafamiliar donde la persona definitivamente requiere que ante los hechos se le determine una pensión a esta persona. En otro aspecto también considerable es que ya se nos está también requiriendo que mientras duren los procesos de divorcio, y eso es algo que hay que trabajar con los juzgados de familia, obvio está, es que durante se tramiten los procesos de divorcio se determine una pensión o una cuota a la mujer que en su momento no tiene, sino que se ha visto afectada o se va a ver afectada en la tramitación del divorcio. Estos son puntos que hay que trabajar en el devenir de la judicatura o de la jurisdicción para realmente ver si son medidas que pueden ser adoptadas en los juzgados de familia durante la tramitación del proceso, porque me parece que la ley también puede ser aplicada en su momento por las otras jurisdicciones. Y no ser una medida aislada, sino dentro del proceso
para que definitivamente la mujer tenga esa garantía de medidas emergentes o de protección. Otro punto es que se nos ha requerido también en los procesos laborales. ¿Qué pasa en los procesos laborales si no se da una medida de protección reforzada? ¿Podrá el juzgado conocer solo la medida si la tramitación está en un juzgado de lo laboral? A la fecha ya tuvimos solicitudes y lo que el tribunal ha tenido a bien es decretar medidas, pero no sobre el fondo de lo que llama o se tramita el proceso ordinario laboral, que es el reinstalo, que es propiamente el objetivo de un proceso laboral. Pero me parece que hay que trabajar también con la jurisdicción, porque tendrá también que trabajar respecto de la garantía reforzada cuando tenga un derecho de la ley, como es la discriminación, violencia laboral o en su caso los despidos, que dentro de la Constitución pues ya está una supuesto de que en esos supuestos no tendría que tener efectos el despido. Pero eso es un asunto en competencia estrictamente laboral, que si no se agota dentro de la vía laboral, ya sabemos que la instancia última podría ser el amparo, ¿verdad? Ahora, si podemos considerar que en la judicatura de paz los procesos penales inician, ¿verdad? Porque ahí es donde entra la primera instancia. Es decir, el juzgado de paz siempre sigue conociendo los delitos comunes y los delitos que entran desde la jurisdicción especializada. Es decir, los delitos contemplados en la ley siempre entran por una judicatura de paz. ¿Cuáles los parámetros, podríamos decir, que definen esa distinción y que el juez aplica o el juez de paz aplica al examinar el requerimiento? Ya se está trabajando con talleres o están trabajando fiscalía en talleres que deben hacer esa distinción a la hora de definir la fundamentación de la imputación. De igual manera, cuando hablan del sujeto activo, cuando hablan del hecho que se realiza, deben considerar cuáles son las circunstancias que motivan el hecho. Dentro de esa motivación de las circunstancias podríamos valorar esos antecedentes de violencia, esas modalidades que habla el artículo 9. Me parece que un parámetro principal es que Fiscalía en su requerimiento debe establecerle al juez de paz que se está tratando de una modalidad de violencia de género y por lo tanto el juez de paz debe en todo caso tener a bien la resolución de ese proceso ya con la perspectiva de género o el enfoque que tiene en su momento el delito de la ley. A la fecha podríamos decir que a un ejercicio los jueces de paz están entrando en esa valoración y se está realizando quizás a realizar ya desde las convenciones quién es el sujeto activo, cuál es el delito, la modalidad de violencia de género, qué implica ese hecho en su condición de subordinación, de superioridad. Ya hay resoluciones de juzgados de paz en audiencia inicial que así se hace. Y ese ejercicio les permitirá definir si lo conoce su jurisdicción común en instrucción o lo conoce el especializado ya en el delito de la ley. ¿Por qué? Porque para un ejemplo, el incumplimiento de los deberes de asistencia económica, el juez de paz deberá considerar a bien si se acreditó mínimamente con los indicios, obvio está, de la etapa inicial, que ahí había un componente de género, una violencia de género, o una situación en su condición de mujer que está realizando el sujeto activo y por lo tanto ese incumplimiento de los deberes no irá al común y se irá al especializado. Ya se está haciendo ese ejercicio por el juzgado de paz y ya está haciendo esa distinción al momento de resolver si realmente esa modalidad de género o de violencia de género la ha podido fundamentar Fiscalía y por lo tanto lo remite al juzgado. Claro está, cuando es el delito de expresiones, quizás no hay una máxima de analizar los elementos, la fundamentación, porque por sí el delito es como que fuese un automático y va a la sede del juzgado de instrucción. Pero me parece que hay que trabajar más en los concursos, hay que trabajar más en si un hecho, ¿verdad?, subsume un delito en otro delito. Y me parece que eso es un ejercicio que hay que realizar. ¿Por qué? Si no, eso conlleva. El tribunal no está haciendo ese análisis de entrada, porque obviamente la etapa inicial a veces es muy corta o los elementos son mínimos y ya los elementos para fundamentar una acusación se dan en la etapa de instrucción. Pero entonces
llevaría esa misma tarea al juzgado de instrucción especializado, que debe hacer ese análisis de si estamos en una violencia de género o no, para hacer su derivación al tribunal especializado de violencia, o lo hará al tribunal de común. Hay una sentencia que hay que llevarle el monitoreo. Por el momento ahorita hay una cámara, la Cámara Tercera, que está conociendo la competencia especializada. De su análisis dijo que ahí no se trataba de un feminicidio, sino de un homicidio agravado en razón de que era una mujer la víctima de ese hecho de homicidio. Al hacer la calificación, se declara incompetente y lo remite a la Cámara Común. Hay que esperar qué resulta de esa sentencia de la Cámara, por cuanto ya se empiezan a hacer esos análisis del tipo de los hechos en el feminicidio o en el homicidio. Pero un punto importante que también podemos considerar es que a veces en la etapa inicial no existen esos elementos para definir si hay o no misoginia, esas condiciones o ejes misógenos. Y por lo tanto el tribunal especializado que estamos tramitando no está haciendo al inicio o liminalmente ese análisis, pero sí debe, dentro de la tramitación de la etapa de instrucción, hacer ese análisis, porque al final, si la calificación no permite llegar a un feminicidio, no podría pasar a un juzgado o tribunal especializado. A la fecha, se está trabajando y creo que Fiscalía está realizando las diligencias que permitan acreditar que sí hay misoginia, odio, menosprecio, subordinación o una condición que permita que esa condición de mujer le lleva a ser esa víctima o sujeto pasivo de delito. Pero hay que trabajar más e incluso el tribunal tiene que trabajar más en su condición de que los elementos realmente llevan a establecer esas condiciones que exigen los tipos penales de la ley y ahora los 5 delitos del Código Penal. Entonces, esos son hasta la fecha las variables que ha tenido el tribunal en su competencia. A la fecha ya tenemos una carga de 320 procesos penales a finalizar 3 meses de vigencia, por cuanto la mayoría de procesos están conectados con las expresiones de violencia. Y es lo que les hablaba del artículo 10. Cuando se califica por expresiones de violencia, entonces a veces hay una infinidad de hechos delictivos, pero como uno de esos hechos se calificó como expresiones, todo el cúmulo de acciones o tipificaciones o calificaciones se van al juzgado especializado. Otro aspecto principal es que ya los especializados, ¿verdad?, de crimen organizado también harán esa consideración de la conexión. Si hay un feminicidio dentro de una estructura, obviamente en la conexión, ¿qué implicaría? Si aplicamos el artículo 10, tendría que conocerse esa complejidad de crimen organizado por ese feminicidio en un juzgado especializado de instrucción para una vida libre de violencia. Entonces creo yo más bien que es un ejercicio que hay que hacer en desarrollar más la conexión del decreto en su artículo 10 con el 60 del Código Procesal Penal y también la fundamentación o imputación desde la modalidad de violencia de género que debe hacerse por Fiscalía y que los jueces debemos en todo caso hacer uso de esa fundamentación, pero también de esa perspectiva de género al momento de tramitar o resolver los procesos. Y otro aspecto importante es que el acoso laboral, que es quizás lo que ha llevado también a hacer un realce en el tribunal, es decir, se está acudiendo mucho al tribunal, aunque sabemos que el acoso laboral como tipo penal no debiese y no va a entrar de manera directa al tribunal especializado, al juzgado de instrucción, porque si es un delito, deberá esperar siempre su ingreso normal por el juzgado de paz. Pero ¿cómo lo estamos conociendo? A raíz de medida de protección del artículo 3 del decreto, que no se ha hecho una protección a la víctima. ¿En qué aspecto? ¿Qué hacer mientras dure un proceso para que el acoso sexual no siga afectando o esa situación de acoso laboral no siga afectando a la víctima si mientras el proceso se tramita su condición no se modifica?
Entonces el tribunal con medidas de protección ha tenido a estar definiéndole, por ejemplo, a una institución que dentro de su organigrama funcional considere trasladar al denunciado a una instancia donde permita minimizar los efectos del proceso o de la continuidad en la función laboral. ¿Qué otro aspecto también ha considerado? Es si no se ha promovido ningún proceso laboral contra esa persona, que se inicie, si es que los elementos se consideran necesarios y suficientes, se le determina a la entidad interna qué es lo que requiere para hacer un proceso. O se le está exigiendo a la institución que explique si ha habido una denuncia por parte de la víctima, qué acciones legales o qué acciones dentro de la institución realizó, porque obviamente tenemos que también activar la violencia institucional o la violencia comunitaria, que también nos lleva desde la ley, va a ser una modalidad de violencia. Entonces, lo que implicamos es que el patrono o que alguna otra institución también tenga esa educación o ese cambio cultural de considerar que la víctima no debe ser la única removida, sino hacer una dinámica de que también ella requiere una protección y por lo tanto podrán haber otras alternativas que le afecten en menor medida a la víctima. Entonces, en el acoso laboral, esa quizás ha sido la mayor labor que hasta la fecha ha tenido el tribunal en medidas de protección, pero ya tenemos procesos como tal. ¿Qué implica? La reserva del proceso, porque obvio está, la reserva implica que quiénes son los únicos que puedan tener acceso al proceso. El contenido mediático. A la fecha, los procesos cuando son reservados no tienen un acceso a los medios de comunicación, porque obvio está, esto puede implicar la identidad de la víctima, la identidad de su grupo familiar o incluso de la institución donde la persona se da el asunto o el hecho de acoso laboral. Y por lo tanto, eso está trabajándose como tribunal. Y también la atención psicosocial que se la requerimos, porque al final ese es un punto o una lanza que el tribunal debe tener de la afectación que está ocasionando a la usuaria o víctima, el que no se le esté atendiendo hasta ese momento la situación de acoso laboral que tiene. Me parece que hay que trabajar más, pero creo que ahorita se está trabajando en protocolos, se está trabajando laboralmente en cuál debiese ser el protocolo de actuación de una institución cuando una mujer está siendo víctima de una situación de acoso laboral, cuál debiese ser esa debida actuación del patrono o de la instancia pertinente en la institución. Nos hemos activado entonces a trabajar con la Procuraduría para hacer ese enlace de trabajar con esos casos y poder tener la atención inmediata de la víctima. Es un trabajo amplio. Ya a la fecha en violencia intrafamiliar llevamos 99 denuncias de violencia intrafamiliar. Eso es que hay 99 procesos ya de violencia intrafamiliar promovidos. Y de estas medidas donde no hay un proceso formal, sino solo se han decretado, ya tenemos 45 medidas de protección decretadas. Es decir, a medida nos vayamos dando a conocer, obvio está, es importante que resaltemos cuál es la función, cuál es la competencia, pero también que no dejemos de lado que la efectividad es también el acceso a la víctima, no solamente por el juzgado especializado, sino por todas las demás jurisdicciones que todavía siguen siendo competentes. ¿Qué más nos permite hacer el decreto? Una audiencia fuera de la sede. Esto implica que si la víctima, por ejemplo, no, por seguridad, porque no hay un problema en sí de su condición, hay un problema del lugar o el acceso que tenga, y no pueda llegar a hacerse una audiencia a la sede, el decreto también facultó que el tribunal especializado, en este caso de instrucción, pueda constituirse a una sede cercana, podría ser un juzgado de paz, un juzgado de instrucción, hacer la audiencia para poder en todo caso definir el asunto. Entonces ya es una consideración necesaria, pero también importante es cuál es la seguridad de la víctima en cuanto a hacer esa audiencia fuera o hacerla cerca. A veces la víctima lo que trata es de que en la localidad no se sepa que está tramitándose un proceso.
o si ahí lo desea porque es lo cercano y es donde su seguridad lo tiene. Eso ya lo estamos trabajando y como facultad, pues obviamente sabemos que podemos hacerlo y definitivamente es un rol que tendrá que hacer el tribunal. En sí, esta es la competencia que tienen los juzgados de instrucción y por ello es que se le llama mixta, porque no solo estamos comprendidos en lo penal, es decir, no solamente vemos la tramitación penal de los procesos. Hay necesidad de ir trabajando en la ley, trabajando en el decreto, trabajando en otras materias, derecho administrativo, derecho laboral, derecho constitucional, porque obviamente cuando hablamos de protección reforzada y garantía de la mujer, sabemos que hay mucha protección desde el artículo 3 u otros artículos de la Constitución que nos llevan a considerar que hay otras protecciones y por lo tanto tenemos que hacer ya una delimitación también hasta donde el tribunal tiene esa competencia y no estemos haciendo invasión de otras competencias de otras jurisdicciones. Esto implica mayor capacitación, obvio está, de todos los que componemos el sistema, ¿verdad? De todas las jurisdicciones. Y para ello, pues, pienso que estamos entrando en el decreto, entrando en el cumplimiento de la ley. Hay delitos que todavía no se han agotado. Creo que la difusión de pornografía ya está entrando en una alza de procesos que se están llevando al tribunal. De igual manera, la sustracción patrimonial es otro delito que también en la ley se está ya conociendo. Y un punto principal que hay que evaluar es hasta dónde las salidas alternas en los procesos son una opción o una alternativa. Hay muchas víctimas en los procesos penales que quieren una salida alterna. Es el deseo de ella y conforme al artículo 106 tendría que ser ella una opinión o manifestación de si esa salida, por ser favorable al imputado o procesado, debe también ella dar su opinión. Quizás un punto que hicimos como tribunales que en una revisión de medida de detención provisional, cuando se dan los arraigos, el arraigo no debe ir solo plasmado a una condición objetiva del imputado, es decir, si se va a someter o no al proceso, si podrá haber un peligro de fuga o una consideración en las víctimas o testigos. Pero estamos viendo como tribunal que los tipos nos llevan a ir más allá de si hay un peligro real o inminente en la víctima al cambiar la medida. ¿Cuáles debiesen ser esas medidas sustitutivas que no solo garanticen al imputado a someterse al proceso, sino la protección realmente de la víctima? Y esto al final ya los abogados están haciendo ese trabajo de que cuando llevan un arraigo laboral, domiciliario y familiar, también nos están acreditando hasta qué punto el imputado pueda someterse a medidas que no sigan violentando o que se garantice mínimamente ese derecho a una vida libre de violencia. Estamos acudiendo a nuestros equipos para que verifiquen si realmente hay una condición para la víctima y el procesado de poder dar una medida diferente e incluso haciéndole saber a la víctima que se puede sustituir la medida, pero que sea conocedora, que puede valorarse, porque obviamente afecta también a la víctima el saber que pueda o no recobrar su libertad una persona. Entonces le estamos notificando a la víctima, le estamos haciendo ver que estamos garantizándole con medidas que el imputado no pueda tener ningún tipo de afectación hacia ella. Policía, activamos policías diferentes, definimos en imputados o procesados domicilios diferentes que no sean el mismo domicilio de la víctima, y todas esas valoraciones no solo las debiese hacer el juzgado de instrucción, sino también todos los juzgados que nos vemos involucrados en esas tramitaciones de los procesos. Entonces, eso es lo que por el momento vamos tramitando y vamos realizando como jurisdicción especializada. Debemos mezclarnos con las demás jurisdicciones en capacitaciones y talleres para que vayamos trabajando en límites, vayamos trabajando en criterios y vayamos trabajando en qué aspecto, ¿verdad? No hagamos una doble función, sino al final una función de protección y garantía hacia la víctima en todos sus componentes o aspectos cuando un proceso le afecta a alguien al ser sometido a una investigación o a una audiencia. Desde un traslado de una audiencia hacia su domicilio es una previsión que debe hacerse hacia la víctima y su grupo familiar.
Eso es en sí lo que trata el decreto. Ya entrarán en todo caso otras zonas que ya van a conocer, es decir, no tenemos competencia nacional. Hubo una ocasión nada más que se nos requirió conocer de una zona de Occidente, pero se les, por una incompetencia, se define por ese tribunal de que no tenemos competencia nacional y por lo tanto, mientras no se crean los tribunales de Occidente y de Oriente, el tribunal no puede conocer territorialmente de esas zonas, sino siguen siendo del conocimiento de los juzgados comunes su tramitación hasta que entren las jurisdicciones especializadas en esa zona. Eso es a la fecha lo que hacemos, ¿verdad? Como tribunales, y eso es lo que hemos estado en integración, en criterios realizando. Y un aspecto que hay que valorar y considerar en los siguientes talleres: hasta dónde en esta jurisdicción vamos a valorar la violencia cruzada en los procesos de violencia intrafamiliar, porque eso nos implicaría que si se decreta la violencia cruzada, el tribunal tendría que decretar medidas de protección a favor del denunciado y nuestra sujeta de protección, como nos dicen los componentes del decreto, de las convenciones, es una mujer en su condición de derecho a una vida libre de violencia, ¿verdad? En ese entendido, hay que trabajar en esas resoluciones que ya se han dado de la violencia cruzada. Por el momento el tribunal ha mantenido en definir que la violencia cruzada no se decreta en los tribunales, es decir, no podría contrademandar a la persona que está siendo denunciada, porque eso implicaría que si hay una denuncia debiese ser del sujeto denunciado en un juzgado de familia o un juzgado de paz, ¿verdad? Por el momento hemos ido trabajando eso y hemos ido ampliando la condición de vulnerabilidad, aplicando la ley del adulto mayor también, porque tenemos víctimas ya adultas mayores. Obviamente la Convención de los Derechos del Niño con la Ley Pina, porque tenemos adolescentes también ya en procesos de violencia y por lo tanto tenemos que hacer una aplicación integral de todas las normativas. Esto es lo que se comparte para que vayamos conociendo qué es lo que hacemos como juzgados de instrucción, cuáles son nuestras competencias, hasta dónde tramitamos procesos, cuáles son esas medidas que estamos realizando, cuáles son esas particularidades que un enfoque de género requiere para una jurisdicción especializada, pero me parece que ese enfoque de género no debe radicar solo en el tribunal especializado, sino siempre y cuando haya una víctima mujer en todo proceso que se tramite. Y en ese entendido, el artículo 57 también debe ser de aplicación en todos los procesos, porque esa garantía procesal no solo la define para los procesos del tribunal especializado, sino para todo otro tipo de proceso donde se requiera medidas emergentes o de protección. Así es que hasta aquí sería la intervención en qué hacemos como tribunales, qué hemos tenido desde que entramos el 1 de julio del 2017 a la fecha, y que sí, ya se está acudiendo bastante al tribunal y estamos trabajando con las instituciones que deben garantizar también el acceso a la justicia. Y un importante punto que hay que considerar, que la resolución judicial no es la única solución a una violencia de género o una violencia sobre la mujer, porque obviamente las resoluciones se ejecutan también de otra manera. Por lo tanto, ese es un punto que hay que trabajar en articularnos con el sistema o crear un sistema que permita darle una atención integral. Y no solo el acceso a la justicia es una resolución, sino esa es una de las varias formas o mecanismos de resolver un asunto cuando se trata de una víctima. Así sería, pues me despido deseándoles que tengan éxitos y sigamos en el trabajo de la jurisdicción especializada.